Lo que no dice la lección. Muerte en un mundo pecaminoso. Lección 2. Elohim es el plural de Elohá, cuyo significado es sentido singular cuando se refiere al verdadero Dios. Y para que sea plural, debe de ser más de dos. También tiene significados en plural como son gobernantes, jueces, divinos, ángeles, dioses. El término Elohim significa supremo o poderoso. Pero incluso cuando uno llega a entender a Jehová, podría seguir aferrándose a esta palabra en particular, Elohim, para enfatizar el poder y la fuerza de Dios. Si todo lo que existe, visible e invisible, ha sido creado en algún momento en la eternidad, que es donde reside, Elohim estuvo solo, solamente Él en la eternidad. Mas debido a su naturaleza, que lo compele a elaborar un único y solo plan con un solo objetivo y un único propósito, estableciendo el costo de su solo y único plan. Hasta esos momentos no existen todavía los cielos y la tierra. Está Elohim en la eternidad. Dice la palabra. Recuerden esto, pecadores, no se hagan ilusiones, piénsenlo bien. Recordad las cosas que ocurrieron al principio hace mucho tiempo. Que yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Elohim. Al principio anuncio el fin. Proclamo por adelantado las cosas aún no hechas. Y digo que mi plan se mantendrá. Yo haré todo lo que me propongo. Significa que Dios no permite que nada comience a menos que ya esté terminado. He llamado a un hombre del oriente que vendrá de lejos como un ave de rapiña. He hablado y lo llevaré a cabo. He hecho un plan y lo cumpliré. En el plan de Dios, por el objetivo fijado, Elohim se constituye en Padre. Elohim establece el costo de su plan y con ello Elohim se constituye en Hijo. Es Elohim. ¿Cuál honor especial si son uno? Y solamente está Él, Elohim. La siguiente declaración de Dios. Y Jehová Elohim dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto. Dios le ordenó y con ello exige obediencia. Cada vez que habla su palabra es ley. En Dios no hay opciones. Pero no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Le ordena que no comiese de un árbol en particular y con ello activa su poder de decisión, el libre albedrío. Mas también Dios introduce la muerte como consecuencia de no obedecer. Eva es formada del costado de Adán después de la orden. A continuación, la siguiente declaración de Satanás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe bien que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Con esta declaración engañó a Eva. Siguientes declaraciones de la palabra. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado, comió a sabiendas, desobedeciendo, y es cuando todo se viene abajo. Sucede la caída. No es cuando Eva come, sino cuando Adán. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Un engaño supone una falta de verdad en lo que se dice, hace o piensa. Por la declaración de Satanás, Eva quería ser como Dios. Los judíos le respondieron, no te apedramos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios.
Jesús le respondió, ¿y no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses? Y en verdad, dice en la ley, yo les dije, ustedes son Elohim. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Entonces lo que no sabía Eva es que ya era como Elohim. Adán no le dio toda la información y por no saber fue engañada y con ello pecó. El relato nos enseña que para no ser engañados debemos de recurrir al conocimiento único y verdadero que se encuentra en la palabra de Dios. También recordemos que Adán no fue engañado. Él a sabiendas desobedeció. Dios dice, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Dios a la desobediencia de Adán? ¿Murió? No, los arrojó de su presencia, de Edén. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es la muerte que proviene de Dios. Es vivir separados de Elohim, de Dios, de nuestro Padre. Esta muerte significa que perdimos dominio, reino, santidad, pureza, Espíritu Santo, Edén, estar en su presencia. Este tipo de muerte es estar en bancarrota espiritual, muertos en vida, vivir una vida paupérrima. Mas en este tipo de muerte hay esperanza contra la sentencia que pende sobre nosotros por el pecado, la muerte física. Y mediante el costo del plan de Dios, el sacrificio de su Hijo como un cordero inmolado, tenemos esta esperanza de que sea restaurado en nosotros todo aquello que perdimos en la caída. La idea de la inmortalidad del alma es como la idea que tienen algunos sobre la vida eterna, que hemos de vivir por siempre, allá, siendo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es conocer a Dios aquí y ahora, y se le conoce obedeciéndole y amándole. El objetivo de Satanás no era Eva, sino Adán. Y el engañado no fue Adán, desobedeciendo a Dios, por lo cual no podían permanecer en Edén, y fueron arrojados, y con ellos separados de Dios. Edén es el lugar donde se manifiesta Dios. Es como el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y en el día de la expiación se manifestaba Dios ante el sumo sacerdote, y Cristo, mediante su sangre, abrió el velo, y tenemos acceso al lugar santísimo. Para que Dios se manifieste en nuestra presencia, Él tiene que hacernos entrar en su presencia. Así es que Edén permanece intacto, porque ahí está la presencia de Dios. Por el pecado mismo en sí tenían que morir físicamente, mas Dios infinito en misericordia, que es posponer el juicio y la condenación, hace uso del costo de su plan, la muerte de su Hijo en lugar de nosotros. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es en la época de los patriarcas. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, y después ya no. Siguieron muriéndose. Entonces, ¿de qué tipo de muerte está hablando? Con Moisés, Dios establece el sistema de sacrificio y pone fin, mediante un sacrificio, a vivir separados de Dios, de Cristo Jesús, Rey y Señor nuestro.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. La promesa no es al hombre, es a Satanás, porque está hablando con él, y le promete el nacimiento de su hijo. Y él dice, va a venir en carne. Desde ese momento los recién nacidos son la peor pesadilla para Satanás. Lo que no sabe es cuándo va a venir, pero está seguro de que va a venir. Por eso promueve los sacrificios de recién nacidos, los abortos. Cree que es Moisés e intenta eliminarlo a través de otros. Cree que es Cristo y asusa a Herodes para matarlo. Y aún después de haber venido Jesucristo, continúan los recién nacidos como la peor pesadilla para Satanás. Los sacrificios desde Adán hasta Moisés tenían el único propósito de acercarnos a Dios. No solucionaban la separación con Dios. Es hasta Moisés que Dios introduce el sistema de sacrificios que sí soluciona esta separación entre Dios y nosotros. ¿Cuál fue la promesa del Padre al hombre? Y no es Génesis 3:15. Esta es a continuación la promesa del Padre al hombre. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa es el bautismo del Espíritu Santo, o sea, Pentecostés. El prerequisito para ser bautizados por el Espíritu Santo es ágape en nosotros. Y ágape, que es el fruto del Espíritu Santo, se obtiene por la relación personal con el Espíritu Santo. Una nota más. Adán y Eva no abandonaron el jardín del Edén, fueron arrojados. El pecado produjo separación entre Dios y nosotros. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.